Días Sunrise, ¿cómo están todos? No, podemos hacer mejor que eso. Buenos días Sunrise, ¿cómo están todos? Qué bueno estar en la casa del Señor esta mañana, ¿verdad? Y poder disfrutar de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Quiero decirles que el domingo pasado, en nuestro festival de otoño, 819 personas escucharon el mensaje de Jesucristo. Si eso no es algo que celebrar, no sé qué tenemos entonces que celebrar. ¿Por qué no le damos un fuerte gloria a Dios por eso y aplaudimos? 819 personas escucharon el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer, que todo lo que hagamos en Sunrise tenga un enfoque, que alguien escuche el mensaje de Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano. Tengo el placer de predicar todos los domingos aquí en Sunrise, en el campo de Rialto en español, y soy uno de los pastores en la iglesia de Sunrise. Quiero también dar la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo en línea. Gracias por sintonizar como lo haces fielmente y esperamos que Dios te hable en gran manera. Si no tienes un lugar donde reunirte y donde congregarte, y hay uno de nuestros campos, te invito a que visites nuestra página de internet y ahí puedes ver los diferentes campos que tenemos. Gracias. Pero estamos ya en el mes de noviembre. Lo que quiere decir que a fin de este mes usted va a sacar un pavito, un cerdo, un pedazo de carne bien buena, un pollito, lo que sea, y va a reunirse con su familia y amigos y va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y es una época donde todos nosotros somos llamados a compartir y sobre todo darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y darle gracias a las personas que están alrededor de nosotros. Y durante este mes de noviembre nosotros vamos a estar hablando específicamente acerca de una serie que la hemos titulado Generosidad. Y pues, ¿te consideras una persona generosa? ¿Te consideras que eres una persona dadivosa, que te gusta dar? Te hago una pregunta. Cuando vas a un restaurante y comes, ¿cuánto das de propina? Cuando ves a niños vendiendo galletas para ayudar a su escuela, ¿qué haces? ¿Las compras o no las compras? Cuando ves a personas pidiendo dinero, ¿qué es lo que haces? ¿Te detienes y les ayudas o simplemente sigues caminando? ¿O sigues en tu carro montado? Si te ganas boletos para ir a un sitio y de repente te llaman del trabajo y los tienes, ¿qué haces? ¿Los vendes o los regalas a alguien? Quizás tienes un lugar secreto de comida guardado en tu casa que nadie conoce. Y tengo que confesarle, yo soy uno de esos. Y mi esposa que está abajo acaba de levantar la cabeza y verme. Porque sabe que hay comida que yo tengo guardado por algún lugar. Algún dulcecito de tu país que quieres que dure mucho y no quieres que se pierda. La realidad es que todos nosotros tenemos espacio para crecer en lo que es generosidad. Cada uno de nosotros, sin excepción de las personas que estamos aquí, tenemos mucho espacio para aprender lo que es generosidad. Y la Biblia nos habla de un Dios que es generoso y bondadoso. La Biblia nos habla de un Dios que específicamente Él ha sido un Dios que ha dado todo a nosotros. Y su bondad y su generosidad es constantemente, diariamente. Y la Biblia tiene muchas cosas importantes que enseñarnos en cuanto a lo que es generosidad. Este mes queremos profundizar específicamente en lo que Dios quiere que hagamos con los tesoros y las cosas que Él nos ha confiado. Las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces vamos a estar yendo en el libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a estudiar una parábola que Jesucristo nos dio, y específicamente ahí vamos a ver lo que Dios quiere decirnos acerca de nosotros mismos. Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos acerca de cómo Él quiere que nosotros seamos de bendición para otras personas, y cómo Dios nos bendice una vez que nosotros nos convertimos en bendición para otras personas. Así que te invito a que leas conmigo en Lucas capítulo 16, versículo 1. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. En las historias que Jesucristo contaba siempre o normalmente habían dos tipos de personas. La persona que hacía el bien y la persona que no hacía necesariamente lo que era muy bueno. Sin embargo, en esta parábola pareciera ser que ambas personas tienen malas actitudes. Y comienza con un dueño, un amo, alguien que tenía mucho dinero,
y sigue con un mayordomo o un gerente. Y hoy a través del mensaje vamos a estar alternando ambas palabras, gerente y mayordomo, y la vamos a usar como una sola palabra. Entonces el mayordomo estaba encargado de administrar los bienes del amo o del dueño. Y no sé si has leído la historia de José en el Antiguo Testamento, que era uno de los hijos de Jacob, que era el nieto de Abraham, y José específicamente, un jovencito, fue vendido por sus hermanos. Y fue vendido a ismaelitas, y ellos lo llevaron a Egipto, y en Egipto ellos lo vendieron, y allí se convirtió en esclavo. Pero se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar, que era el guardia del faraón o del rey de Egipto. ¿Y sabes lo que José se convirtió allí? En el mayordomo de ese hombre, en el gerente de los bienes de ese hombre. El que estaba encargado de supervisar la casa y administrar todo lo que él tenía. En esta historia, ni el maestro ni el gerente parece ser buenas personas. Lo que sí sabemos es de que el dueño había escuchado rumores, chismes, murmuraciones, de que su mayordomo, su gerente, estaba metiendo la mano en cosas que no tenía que meter y guardándose en su bolsillo y gastándolo. Mira lo que dice el versículo 2. Este hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces, aquí es donde está el asunto. Si las acusaciones eran falsas, lo único que él tenía que hacer era entregar los libros de contabilidad y se acababa el problema. Pero si las acusaciones eran verdaderas, entonces tenía serios problemas. Tenía un gran conflicto porque tenía que dar cuentas ahora. Y esto nos habla a nosotros acerca de la importancia de nuestro trabajo. Y creo que es importante que lo veamos desde esta perspectiva. Porque si tú tienes un trabajo, tú eres llamado o llamada a ser honesto en todo lo que tú haces en tu lugar de trabajo. Tú tienes una responsabilidad como empleado o como empleada. Si trabajas en un sitio de hamburguesas, esa es una responsabilidad que tienes que hacerlo mejor y que todo sea hecho honradamente. Si trabajas en construcción, pues esa es una responsabilidad que tienes. Si eres un supervisor o eres un dueño de una compañía o de algo por el estilo, si trabajas en venta de casas o de carros o en ventas en otro lugar, sea lo que sea, si tú eres honesto en tu trabajo, puedes dormir tranquilamente y en paz de noche. Sin embargo, si tú eres turbio y no eres honesto en tu trabajo, siempre vas a tener la sensación de que en algún momento te van a cachar, te van a atrapar. Lo interesante es que este es el caso aquí. Este gerente, este mayordomo, estaba malgastando los recursos de su amo o de su jefe. ¿Y sabes qué? Lo atraparon con las manos en la masa. En Lucas capítulo 16, versículo 3 dice: entonces el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque este gerente actuaba como un hombre rico y poderoso. Vivía como rico con el dinero de su amo, no con su propio dinero. Pero aunque estaba robando y quitando dinero a su amo, él nunca pensó en guardar dinero o ahorrar dinero para su futuro. Engordó comiendo la comida de su amo. Hizo grandes cosas quizás con el dinero de su ama, pero nunca pensó en un trabajo para pagar sus deudas y echar para adelante por sí mismo. Entonces, ¿qué habría ahora este hombre? Bueno, preparó su plan. En Lucas 16:4 dice: ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Se le prendió una bombilla en su cabeza y dijo: tengo que empezar a perdonar deudas como loco. Versículos 5 y 7, mira lo que dice. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo, y al primer le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió: 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dijo: toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. La cortó por la mitad. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Le quitó el 20% de la deuda.
¿Ves? En las últimas instancias, cuando ya había sido cachado con las manos en la masa, robando, este hombre se le prendió el bombillo y empezó a perdonar las deudas de todas las personas que le debían a su dueño. El problema era uno: el dinero no le pertenecía a él. Estaba haciendo las cosas muy turbias. Quizás él dijo: ¿sabes qué? Hoy me paré tan generoso, pero tan generoso, que te voy a perdonar el 50% de tu deuda. Y voy a ser tan generoso contigo que te voy a perdonar el 20% de tu deuda. Pero acuérdate de algo: el día que yo necesite un favor, te lo voy a pedir. ¿Es esa cultura de yo te lavo las manos hoy y mañana tú lavas las mías? ¿Alguna vez te ha pasado alguna propuesta así? ¿Alguna vez alguien te ha hecho una propuesta de esta índole, donde te han dicho: haz esto con recursos que no son de ellos, te lo entrego, pero después tú me ayudas a mí? Y él redujo entonces la deuda de estas personas sin permiso de su amo. En otras palabras, estaba siguiendo haciendo cosas chuecas. Y quizás las personas dijeron: cónchale, vale, qué tipo tan bueno es este. La verdad es que este hombre es una maravilla. Qué amigazo tengo. Es más, ojalá el mundo estuviera lleno de personas como él, con un corazón pero grandísimo así. Y quizás hasta dijeron: estoy esperando el momento para pagarle de regreso el favor que me ha hecho. Si me ayudas, perdono tu deuda. Y por supuesto, en la historia de Jesucristo que estaba contando, las personas aceptaron los términos que les daba. En el versículo 8, mira lo que dice: y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad. ¿No te sorprende eso? Lo están robando, le están defaltando, le están quitando lo que tiene. Y en vez de molestarse, le dice: chico, vale, te felicito. Eres un tipo tan capaz, te felicito. Sin embargo, yo no creo que las felicitaciones que le daba eran alabándolo por su honestidad, porque el hombre no era honesto, sino que por fin el mayordomo había descubierto cómo utilizar las riquezas para bendecir a otras personas, aunque en realidad lo estaba haciendo para salvarse su pellejo. Entonces, en el mismo versículo 8, mira lo que dice: pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces Jesucristo toma el texto o dice sus palabras y empieza a hablar en comparación con aquellos que conocemos a Dios, con aquellos que no han tenido un encuentro con Dios. Y dice que aquellos que no han tenido un encuentro con Dios son súper inteligentes, súper sagaces en la forma en que ellos invierten sus dinero o sus riquezas, sus ganancias en este mundo. Pero da a entender que los hijos de la luz, es decir, aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, no somos a veces tan sagaces en la forma que invertimos nuestro dinero en el mundo venidero, que es lo que Cristo dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y esto es lo que Jesucristo empieza a decirles. Por eso en el versículo 9, mira lo que dice: por tanto, les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Lo triste es que el mayordomo o el gerente descubrió cómo usar su dinero para alcanzar a las personas muy tarde, pero descubrió que tú usas el dinero para alcanzar a las personas en lugar de usar a las personas para alcanzar el dinero. Lo triste es que lo aprendió al final y no lo aprendió al principio. Ahora estaba sin trabajo, quizás durmiendo en el mueble de un amigo, quizás con deudas que pagar, y quizás en ese momento había aprendido la lección dura de que el dinero fácilmente se va. El asunto en esto está en que también nosotros somos gerentes. Y esto es sumamente importante. Todo lo que tú tienes es porque tú eres un gerente para administrarlo, un mayordomo. Somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Al igual
nosotros, tú y yo, somos ese tipo de personas, mayordomos. Dios ha confiado recursos. Y la pregunta está en cómo usaremos los recursos que Dios nos ha dado o que nos ha encomendado. Quizás tú estás aquí y tú ves el dinero o los recursos que tú tienes no como un regalo de parte de Dios, sino quizás te preguntas y dices, no, ese dinero me lo he sudado yo. Y he trabajado duro. Y he estado horas muertas trabajando. Déjame decirte algo. Tú has trabajado porque Dios te ha dado la fuerza para trabajar. Déjame decirte otra cosa más. Tú has trabajado porque Dios te ha dado la vida para trabajar. Déjame decirte otra cosa más. Tú has trabajado porque Dios te ha dado la gracia para que te den trabajo. Y eso es importante que lo entendamos. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Entonces, en Lucas versículo 10, 16, versículo 10, mira lo que dice. El que es confiable en lo poco, también lo es, dígalo conmigo, en lo mucho. Esto es muy interesante. Porque Dios está diciendo que si en lo poco tú puedes ser fiel, en lo mucho también vas a ser fiel. A veces pareciera que nosotros pensamos que es al revés, que como no tenemos, pues nos justifica. Mira lo que sigue diciendo el verso. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es, dígalo conmigo, en lo mucho. En otras palabras, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, señores, no es los recursos que tienes, sino que es una cuestión del corazón. Déjame contarte esto. Estaba en el seminario teológico en Venezuela. El profesor de misiones estaba hablándonos de que nosotros los venezolanos, no sé si te das cuenta, pero digo chico, vale, y todas esas palabrotas así, no te ofendas, soy venezolano. No todos podemos ser perfectos de otras naciones, nací venezolano. No hay nada que pueda hacer. El asunto es este. Estoy en el seminario teológico y mi profesor de misiones empieza a hablar de que nosotros no hemos hecho misiones porque no tenemos esto. Algo en mi corazón se llenó de tanto. Yo decía, esto no es correcto, lo que estamos enseñando no es verdad. Y levanté la mano y le dije, profesor, con todo respeto, cuando teníamos dinero en Venezuela, que los venezolanos íbamos a todas partes del mundo y viajábamos como locos, y teníamos lo que nos diera la gana cuando nos viniera en gana, tampoco hicimos misiones. Yo le dije, nosotros no hemos hecho misiones no porque no tengamos dinero, no hemos hecho misiones porque las misiones no están en nuestros corazones. ¿Sabes que Venezuela, en la crisis económica que tiene ahorita, ha mandado más misioneros en su historia que había mandado cuando había mucha plata? Explícame eso. Sí, porque el asunto no está en que tú tengas recursos, el asunto es dónde está tu corazón y qué haces con los recursos que tú tienes. Y dónde priorizas los recursos que Dios te ha dado. Entonces, Jesús viene a decirnos a nosotros que algunos de nosotros utilizamos nuestros recursos para agradar a Dios en su reino. Pero hay otros que no, hay otros que más bien queremos acumular y acumular y acumular y acumular. Y cuando más tenemos, más queremos. Y mientras más tenemos, menos nos sentimos satisfechos. Y mientras más tenemos, nos damos cuenta que el dinero no llena vacíos, ni espirituales ni emocionales. Y nos damos cuenta que el dinero puede ser una cosa que puede destruirte si tu corazón está en él. Y por eso Jesucristo en el versículo 13 dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno o menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Alguien dijo amén por ahí? Amén, diga conmigo amén. Y esto es importante, porque los que estaban escuchando este mensaje eran personas que eran pobres, eran pescadores la mayoría de ellos. Claro, había personas pudientes también, pero la mayoría de las personas que no debían tener un apego al dinero, porque habían sido pescadores, personas de condiciones sencillas financieramente. Pero la realidad no es esa. La realidad es que con Jesucristo caminaba alguien llamado Judas. Y Judas era una persona que era el que guardaba la bolsa de dinero de Jesús. ¿Y sabe lo que nos dice el libro de Juan? Que Judas, el tesorero, metía la mano en la bolsa para pagar sus caprichos y sus cosas que les gustaban. Lo interesante es que cuando los líderes religiosos quisieron matar a Jesucristo, ¿saben a quién fueron? A
Judas. ¿Y sabes qué le ofrecieron? Dinero. ¿Y sabes lo que hizo Judas? Tomó el dinero. ¿Y sabes lo que hizo con el dinero? Se compró un campo. ¿Y sabes lo que pasó en ese campo? Después que vendió a Jesucristo y se dio cuenta del mal que había hecho, fue a ese campo, se puso una soga en el cuello y allí mismo se ahorcó. En otras palabras, su dinero lo mató. Su amor al dinero lo llevó a vender al Hijo de Dios y sobre todas las cosas, a traicionar a las personas con quien él caminó y sobre todas las cosas lo llevó a perder su vida. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Mira, en esta parábola se refleja que el mayordomo estaba sirviendo de una manera chueca, de una manera que no era correcta. Pero nosotros vemos consecuencias al amor por dinero, que cuando él pierde su trabajo y queda al descubierto, las consecuencias salen. La primera es pereza y flojera. El hombre estaba tan acostumbrado a que todo lo tenía fácil porque tenía dinero fluyendo, que cuando le dijo, trabajar yo la tierra, no, yo no. Él no dijo, puedo agarrar un trabajo y trabajar la tierra, y echar para adelante y cambiar mi vida. Número 2, deshonestidad. El tipo no era honesto. Él prefería hacerlo chueco para vivir la vida que él quería, ganancias deshonestas en vez de echar para adelante y de tener un trabajo honrado que fuera poco o mucho, pero que fuera honrado. Número 2, egoísmo. No le importaba a su jefe, no le importaba a la gente, le importaba a él mismo solamente. Número 4, falta de amistad. Ese era capaz hasta de vender a su propio papá, a su propia mamá, lo que fuera, pero tenía que hacerlo porque más importante era su dinero. Corrección. Era mejor llevarnos a todo el mundo por el medio, pero yo sigo bien. Impulsividad. Yo lo quiero, lo necesito y no puedo dejar de tenerlo. Sin objetivos, porque lo único donde estaba enfocado su corazón era en la plata. Sin planificación para el futuro, gastaba, pero no pensaba que algún día iba a llegar a ser un hombre viejo. Y que algún día iba a haber un momento de crisis. Sin propósito. El hombre no tiene ningún objetivo, sino simplemente ser rico y vivir la buena vida. Orgullo. No pensaba en hacer las cosas para trabajar y veía ciertos trabajos como si fueran sucios para él hacerlo. Y sobre todo, miedo. Eso es lo que pasa cuando tú amas o yo amo el dinero. De hecho, cuando yo he conocido a personas muy pudientes, muy ricas, ¿tú sabes lo que ellos siempre tienen? Y lo que todo el tiempo tienen miedo de perder lo que tienen. Y por eso es que siempre quieren más y más y más. Porque ellos tienen que mantener lo que tienen. Y la única forma de mantenerlo es teniendo más para mantener lo que tienen. Entonces, mientras fluyera el dinero, sin vigilancia de su jefe o del amo, las cosas se mantenían muy bien a la vista. En el momento que el dinero se acabó, todo esto salió a relucir. El problema era que este hombre utilizaba el dinero de su jefe para sus propios principios y sus propios propósitos. Lo correcto era que él utilizara ese dinero para los propósitos de su jefe, de su mayordomo. ¿Sabes por qué? Porque los objetivos de este mundo y los objetivos de Dios son totalmente diferentes unos de los otros. El mundo no está buscando lo que Dios quiere. Y Dios no está buscando lo que el mundo quiere. Por eso es que si amas al dinero, no puedes amar a Dios. Aborrecerás a uno o amarás al otro. Te dedicarás a uno y no atenderás al otro. No puedes amar al Dios y al dinero. Ambos son incompatibles. No pueden tener la misma cosa. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué quiere Dios que haga con mi dinero? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Mira, en el Antiguo Testamento nos habla mucho del diezmo. Es decir, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que ganaban las personas, lo daban en el templo. De hecho, es tanto así que la ley establecía que todo judío tenía que dar en varias ocasiones a lo largo del año el 10% de todos sus bienes. Y en 2 de Crónicas, capítulo 31, la Biblia nos habla de un avivamiento que ocurrió específicamente, donde un rey se dio cuenta que la gente no estaba cumpliendo lo que Dios decía, y el avivamiento ocurrió en que el pueblo empezara a cumplir lo que la Biblia decía. Mira lo que dice. Además ordenó a los habitantes de Jerusalén
que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y los levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel y todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. ¿Ves? La gente habían dejado de dar. La gente habían dejado de darle a Dios lo que tenían que dar. Y el avivamiento estuvo en que la gente comprendió y sus corazones fueron puestos en el lugar adecuado. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que tú das, es el corazón con que tú lo das. Es más, cuando una persona ama los recursos, el dinero, las propiedades, normalmente tú vas a encontrar que hay problemas en la familia. ¿Por qué? Porque el dinero, el trabajo se convierte más prioritario que la familia misma. Cuando una persona ama los recursos, las propiedades, tú vas a encontrar que normalmente tienen problemas no solamente en la familia, sino en su relación con Dios. De hecho, cuando escuchan mensajes como estos, se molestan automáticamente y les choca. Entonces, es importante comprender algo, que la gente no estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo ellos quisieran. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios les dijo que dieran y no dieron y tuvieron consecuencias por no dar. Después, cuando empiezan a dar, Dios empieza a bendecirlos nuevamente. Entonces, a raíz de esto, y con el Antiguo Testamento habla del diezmo por todas partes, muchos cristianos han mantenido la postura o la condición de que firmemente, de que el diezmo tenemos que darlo, es decir, que todo cristiano tiene que dar el 10% de su entrada, o es llamado a dar el 10% de su entrada para el reino de Dios. Sin embargo, para los que hemos tenido la oportunidad de meternos a profundidad en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y nos damos cuenta que en realidad los judíos no dan el 10%, sino que los judíos dan alrededor del 25% de todo lo que ellos tenían. Y eso es lo que tú ves en el Antiguo Testamento. Porque había diferentes tipos, había diezmos, ofrendas de esto, ofrendas de lo otro, primicias, primeros frutos, había de toda clase. Entonces, la realidad es que aunque el Antiguo Testamento habla del diezmo como habla, si apenas el Nuevo Testamento lo menciona. Hay varias partes donde lo menciona, pero no con la misma intensidad que el Antiguo Testamento lo menciona. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo cambió drásticamente cómo los seguidores de Dios debían responder a la ley de Moisés. Pero para Jesucristo lo más importante era la motivación e intenciones del corazón, en vez de profundizar en el porcentaje específico. Lo que Jesucristo hizo fue decir esto. Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en lo público. ¿Puedo escuchar un amén? La preocupación de Jesús era muy simple. Que dar a la obra de Dios se había convertido en un show, en un espectáculo. Los líderes religiosos anunciaban cuando iban a dar una ofrenda. Aquí estoy, voy a dar, mírenme, aquí está esta cantidad. Vean, soy bueno, soy honrado, soy puro. Es lo que ellos querían hacer. Los líderes religiosos llamaban la atención de todos para que vieran cómo ofrendaban. Jesús, en cambio, quería que demos generosamente, pero también en secreto. Generosamente, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha. No tomes, cuando vayas a ofrendar, a diezmar, no dures mucho tiempo. Prepara, trae tu cheque, trae lo que vayas a hacer y dalo simplemente. Y cuando termines de hacerlo, vete con un corazón lleno de alegría y de gozo. Lleno de paz, de felicidad. Porque secretamente, tu Padre que ve lo que has hecho en lo secreto, en lo público, te recompensará. Y así es como Dios funciona. Entonces, esa recompensa puede ser de muchas maneras. Puede ser yo creo que una de las mejores recompensas que Dios puede hacer es quitar en nuestros corazones el amarre que el dinero puede tener allí. Puede quizás recompensarte
con más bendiciones, con salud, con buena familia, con su presencia. Con saber que has dado y ese dinero que ha sido bendición para otra persona. Entonces, ¿debería un cristiano dar su dinero a Dios? Esa es la pregunta que te hago en esta tarde. Porque ya es tarde. ¿Debería dar diezmo, el 10% a Dios? ¿Debería dar más o debería dar menos? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, una cosa sí está clara. ¿Sabes qué es? Dios nos manda que todos los que sigamos a Dios demos. Eso está claro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a dar. Jesucristo nunca dijo, si tú das. Nunca dijo eso. Él dijo, cuando des. Entonces esto es importante, porque no es que Dios te está diciendo a ti, si tú quieres dar. Te está diciendo, cuando des, tal vez el 10% es limitante. Déjame contarte esta anécdota. Yo soy hijo de pastor. Mi familia es una familia pastoral. No me preguntes cómo ocurrió. No hubo nada que tomáramos en el agua ni ningún alimento especial. Simplemente Dios nos llamó. Tengo tíos, tengo familiares que están en ministerio, pastoreando, sirviendo en diferentes partes. Y pues yo no creía en Dios, yo era ateo. Y cuando me convertí, pues Dios me llamó. Y aquí estoy con ustedes hoy. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba creciendo, yo veía, había momentos en mi casa donde no había comida a veces, o no había cosas. A veces no había suficiente para comer o cosas de este tipo. Y mi papá y mamá, ellos se sentaban en la mesa a cubrir los biles, los pagos. Y yo nunca se me olvida que ellos separaban siempre sus diezmos y sus ofrendas. Y a mí me molestaba. Yo decía, pero si no tengo ni para comer, esta gente está loca, decía yo. Estos son fanáticos, se volvieron locos esta gente. Y me acuerdo que una ocasión hablé con mi madre, le dije, cónchale viejita, perdóname, vale, pero... Usted me entiende, ¿verdad? ¿No me entiende? Creo que sí me entiende. Y mi mamá me dijo, mira hijo, te voy a decir algo. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Nosotros no podemos dejar de darle a Dios porque supuestamente no tengamos. Y me dijo, métete eso en tu cabeza. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Entonces somos llamados a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Aunque pienses que no hay, Dios siempre va a proveer. Y Él va a hacerlo, Moisés. Nunca se te olvide eso. Bueno, cuando Dios tuvo un encuentro conmigo y me buscó y yo quedé rendido a sus pies y llegué a sus caminos. En Venezuela yo trabajé con misiones por mucho tiempo. Y por 2 años trabajé recibiendo grupos junto con mi hermano de misiones donde venían personas, 2 veces por semana, 2 grupos de 30, 40 personas de todas partes de los Estados Unidos. Y venían jóvenes, adultos, hombres, mujeres, grupos para construir orfanatorios, para construir iglesias, o sea, de todo era. Y mi trabajo era traducirles, mi trabajo era asegurarme que no los mataran, porque Venezuela es un país muy peligroso. Mi trabajo era asegurarme que estuvieran todas las conexiones hechas, asegurarme que todo estuviera, llevarlos por la ciudad, movilizarlos, conectarlos con las iglesias y todo eso. En una ocasión, me acuerdo que se acercó un pastor que ya venido ya 4 veces en ese año y me dijo, Moisés, ¿a ti te pagan por hacer esto? Y yo le dije, no, lo hacemos voluntariamente. Y él me dijo, ¿y cómo te sostiene? Bueno, yo tengo mi negocito por el lado y también estoy pastoreando por aquí. Y él me dijo, ok. Cuando llegamos al aeropuerto, que lo hice, iba a ir ya de regreso aquí a los Estados Unidos, él dejó un sobre que decía gracias. Y me dijo, no lo abras hasta que llegues a tu casa. Y yo pues, obediente, lo hice. Y cuando llegué a mi casa había una gran cantidad de dinero ahí. Y yo sentí automáticamente que ese dinero a mí no me pertenecía. Aunque era para mí, llamé a mi pastor, le dije, a mi pastor principal, porque éramos varios campos y había una iglesia principal. Y le dije, oye, pasó esto. Y me dijo, bueno, te dio una ofrenda, es para ti. Yo le dije, pero es que no siento que es para mí, le dije yo. Y dice, bueno, en su debido tiempo lo vas a usar. Y me acuerdo claramente que pasaron como 2 meses, 2 meses y medio, y a uno de los jóvenes que ayuda a la iglesia recibió un tiro en un momento que estaba, lo mataron. Y el pastor me llama y me dice, Moisés, no hay para enterrarlo. Fue lo que me dijo. Y en ese momento me acordé de la plata que tenía guardada. Y comprendí que para eso era la plata. Y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Fui, busqué la plata, fui donde estaba, le entregué la plata. Le dije, mira, con esto vas a pagar el funeral, le dije. Pero también va a sobrar. Por favor, lo que sobre, asegúrate de que se lo dejes a la familia. Y te voy a pedir un favor, no le digas nada a nadie que fui yo.
Y sabes que yo llegué a ese funeral y la familia del joven se convirtió en el funeral. Y no estoy diciendo gloria a Dios porque el joven murió, pero gloria a Dios porque el dinero que a mí se me dio en ese momento, que yo sabía que no era para mí, pudo ser de bendición para una familia que había perdido a su hijo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Si tu dinero es tu Dios, tu corazón está podrido. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Dios siempre te va a dar a ti para que tú bendigas a otros. Dios siempre te va a dar para que tú cumplas y des. Yo sé que es incómodo hablar de dinero, pero ¿sabías tú que Jesucristo habló más de dinero que de sexo? ¿Sabías tú que Jesucristo habló más de dinero que del infierno? ¿Sabías tú que Jesucristo enseñó 1/3 de sus parábolas que él dio? ¿Fueron todas en cuanto al dinero? El mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para todos nosotros, es que tenemos que dar. Y dar con un corazón de gratitud y dar con un corazón lleno, no limitarnos. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Quizás algunos de ustedes están dándole a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Mi desafío para ti es que si tú no estás dándole a Dios sus diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Él, de lo que Él te ha dado a ti, hoy quiero desafiarte y retarte a que hoy empieces a darle a Dios lo que es de Dios. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque dar regularmente no es generosidad. ¿Sabes lo que es? Obediencia. No es que estamos dando porque somos generosos solamente, sino que damos porque somos obedientes y le damos a Dios con un corazón sincero. Olvídate de generosidad. Algunas personas no están siendo obedientes y no le están dando a Dios lo que tienen que dar. Muchos cristianos quizás se preguntan, ¿debo dar? Pues déjame decirte, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta no es, ¿debo dar? La pregunta es, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que en mi corazón disponer para darle a mi Señor? Mi consejo es que un buen punto de partida es el 10% de tus ingresos. Si estás dando, mi desafío para ti es orar para ver a qué dirección Dios quiere guiarte a que le des. Pero aquí en Sunrise, una de las mejores, más efectivas de dar es en línea, es decir, en la internet. ¿Y cómo lo podemos hacer? En sunrisechurch.org. ¿Por qué? Porque es algo que es recurrente, es algo que es fácil, es algo que ocurre automáticamente. Y es bueno porque tú estipulas cuánto es que tú quieres dar y de qué manera tú puedes dar. Así evitas que tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha está haciendo. Y yo sé que quizás tú puedes estar pensando, yo no sé si yo confío mucho en eso. Es que si alguien piratea la página de internet de donaciones de la iglesia, mira, yo no creo que todos los piratas del mundo van a decir, mejor dejamos de piratear a Home Depot, dejamos de piratear a Target, a Amazon, vamos a piratear mejor a Sunrise porque ahí es donde está la plata de verdad. Yo no creo que eso es lo que va a pasar. Entonces, si tú tienes tu cuenta de Netflix y tienes Amazon junto con tu banco y sin ningún problema confías en ello, ¿por qué no hacerlo con la iglesia en la casa donde te alimentas espiritualmente, donde has crecido, donde has buscado de Dios, donde tus hijos pueden crecer, donde tu familia se llena de la palabra de Dios, donde ayudamos a personas, hacemos viajes misioneros, obras de toda clase? ¿Por qué no hacerlo aquí? Mira, es la forma en que puedes hacerlo en línea. Es la mejor y la más segura forma de hacerlo, donde tu mano izquierda no tiene que saber lo que tu mano derecha hace. ¿Estás conmigo? Entonces, quizás tú tienes otra excusa para no diezmar y no dar, y tú dices, bueno, yo diezmo mi tiempo. Déjame decirte que la semana tiene 168 horas. ¿Eso quiere decir que tú estás dando 16 horas con 8 minutos a la iglesia semanalmente? Te garantizo que no. Otros dicen, a esta iglesia no le importan las personas, lo único que le importa es la plata. Mira, si tú te sientes así, tú puedes llevar tu dinero a otro lugar, no hay ningún problema con eso. Pero lo importante es que me encantaría, quizás tú dices, me encantaría ser generoso, pero tengo tantas deudas que no puedo dar nada. No puedo casi ni respirar de lo ahogado que estoy. Déjame decirte que el final del mes vamos a tener un mensaje que te va a dar herramientas útiles para pagar tus deudas. Te va a ayudar a cómo administrarte, a cómo salir de deudas, a cómo tomar decisiones adecuadas. Y quizás simplemente algunos se enojan y dicen, ¿por qué estamos hablando de dinero?
Dios no necesita dinero. ¿Será que la iglesia está pasando por problemas financieros? Quizás la iglesia necesita aprender a administrar mejor sus finanzas para no tener que preguntarme a mí. ¿Sabes qué? Eso todo son excusas. No puedes servir a Dios y al dinero, dijo Jesucristo. Mira lo que dice en Lucas 16:14. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaron de él. ¿Por qué se burlaron de Jesucristo? Porque ellos amaban más al dinero que cualquier otra cosa. Pero también sé que aquellas personas que a veces se molestan cuando escuchan mensajes así, son las que no están dando. Porque los que estamos dando no nos molestamos cuando escuchamos este tipo de mensajes. Es como cuando hablamos de pureza sexual. Y a veces las personas se molestan, los que no han tomado la decisión, están viviendo juntos y no se han casado todavía. O algunos novios o novias que están haciendo cosas que la Biblia dice que no debes hacer, como novios o novios. O quizás un marido o una esposa que están siéndole infiel a su esposo o a su esposa, se molestan cuando escuchan este tipo de mensajes. ¿Y sabes qué? Es natural sentirse molesto o agraviado cuando se nos está hablando de algo que tiene nuestro corazón amarrado. Es normal eso. ¿Y quieres saber por qué nos molestamos? Por eso mismo. Porque a veces el dinero se ha convertido en nuestro Dios. A veces nuestras pertenencias se han convertido en nuestro Dios. Quiero recordarte que nosotros somos mayordomos y gerentes. No somos los propietarios. Quiero recordarte que la responsabilidad de nosotros es administrar lo que es del dueño. Y esto es muy importante, porque nosotros no somos los dueños, nosotros somos los gerentes. Por eso me gustaría que memorizaras este salmo y que le pusieras atención específicamente al Salmo 24:1. Apréndete este salmo porque es importante para toda tu vida. Mira lo que dice. ¿Por qué no lo leemos juntos? Léelo conmigo. Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. Nuestro trabajo es descubrir los objetivos de Dios y alinearnos a esos objetivos. Déjame ponértelo muy sencillo. Tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu salud, tu vida, el aire que respiras, el sol que sale, la tierra en que vives, las estrellas que ves en la noche, la luna que alumbra de noche, el sol que alumbra de día, el agua que bebes, todo, tu salud, tu mente, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Dios ha compartido con nosotros y nos ha dicho, administra. Mi labor como cristiano es preguntarle a Dios, ¿cómo lo hago? Y ya la Biblia me lo ha dicho. Mi labor como cristiano es ser obediente y entonces ser generoso. Y comprender qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Y esto es importante porque yo no quiero llegar al cielo y decirle a Dios, Dios mío, ¿qué hago? Aquí estoy, Señor, he sido fiel en todo. Y que Dios me diga, Moisés, está bien, pero ¿dónde está lo que tenías en la tierra? ¿Sabes qué? Lo que tú tienes en la tierra se quedó en la tierra, porque el día que tú te mueras te vas sin nada. Y que tú le puedes decir, ¿dónde está lo que tenías en la tierra? ¿Qué hiciste con tu vida, Moisés? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo lo gastaste? Con todo lo que te di. ¿Dónde están tus cosas? Bueno, lo primero es lo primero. Tratar con la deuda de nuestros corazones. La Biblia dice que todos somos pecados y que Cristo pagó la deuda de nuestros corazones. Que todos hemos pecado. Yo puedo llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, mi corazón te pertenece. Pero la otra cosa es que yo tengo que comprender de que Jesús me dio a mí la capacidad de administrar bienes y de hacer todas las cosas para Él. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios el día que yo muera de lo que yo he hecho con las riquezas que Él me ha dado. Pero la buena noticia para ti es que si tú tienes una deuda en tu corazón que tiene que ser pagada, ya Jesucristo la pagó en la cruz de Calvario. Y la buena noticia es que Jesucristo quiere que tú lo aceptes en este día para que cuando llegues a la presencia de Dios, tú puedas entonces entrar en su presencia. ¿Sabes qué? Yo no soy dueño, solamente soy gerente de lo que Dios me ha dado. Soy mayordomo de todo. Por eso yo como pastor, mi familia y yo, nosotros como esposos, hemos tomado la decisión desde que nos casamos de siempre darle a Dios lo que a Dios
le pertenece. Y hemos comprendido que Dios me da a mí para yo bendecir a otros. Y que Dios me bendice a mí cuando yo doy para bendecir a otros. Quiero invitarte en esta mañana, o tarde ya, que te pongas en pie conmigo. Quiero invitar a mis hermanos que me ayuden con lo de la Santa Cena. Vamos a tomar comunión en esta mañana.